Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y este es el episodio 78 de Podcast Agricultura. ¿Qué herramienta de la agricultura protegida necesito? Una pregunta que será respondida por el profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia, a continuación. La agricultura protegida moderna lleva en México y pues posiblemente en el mundo lleva 50 años. De tal manera que solo en algunos lugares que empezaron un poco antes que nosotros en la producción comercial, porque bueno, hay referencias que desde el siglo antepasado en México ya algunos acaudalados contaban con un invernadero, pero pues esos son esas situaciones que solo los de más alto poder adquisitivo pueden tener. Ya como una cuestión propiamente para la producción, pues es a partir de los años 50, cuando se empiezan a hacer por ahí los primeros ensayos en la floricultura. Después en los años 60, 70 es cuando empieza en la producción de planta en almácigos, y de ahí más o menos de mediados de los 70 para acá, pues es cuando se va a popularizar. Entonces estamos hablando realmente de poquito tiempo. Por lo tanto, no vamos a tener todavía no solo los suficientes conocimientos y la suficiente cultura como para trabajar en agricultura protegida, sino que tampoco hay los manuales. Esa es una de las cuestiones que a mí me preocupó, y pues por eso estoy redactando mis notas de 20 años de andar en esta actividad por necesidad, porque acuérdate que yo de origen soy forestal. Sí. Para que algunos por ahí lo sepan. Y esto es lo que estoy trabajando últimamente. Los últimos capítulos de mis notas se refieren a esto: cómo clasificar a las tecnologías, qué elementos considerarlas para hacer un uso de la tecnología. En cuanto a características, lo primero que necesitamos es conocer qué requiere mi planta. O sea, qué requiere en cuanto a condiciones climáticas, temperatura, iluminación, humedad relativa, concentración de CO2. ¿Qué desde ese punto de vista, qué requiere? ¿Qué requiere en cuanto a nutrición? ¿Qué requiere en cuanto a riego? Y lo otro es, ¿qué condiciones me da el clima? Si estoy en un ambiente tropical, ¿qué de eso que requiere mi cultivo, mi planta, ya el ambiente me lo está dando? O si estoy en zonas áridas, o si estoy en clima templado. De tal manera que entonces aquello que el ambiente no me está dando es lo que yo debiera darle con una estructura o con una tecnología de la agricultura protegida. Pero además, también hay que ver en qué cultura de productor me estoy moviendo, porque en algunos de los programas de gobierno a gente que a duras penas sabía leer y escribir les dieron invernaderos automatizados. Esa fue una de mis primeras experiencias en el Valle del Mezquital. Llego a un invernadero que se supone que era automatizado y que además estaba en una sociedad de 10 gentes, y después de indagar, pues voy con el que era el representante de ese grupo y me dice: sí, pero ya no lo estamos trabajando nosotros, ya nada más se quedó una persona con él y es el que lo tiene. Bueno, habría la posibilidad de visitarlo. Sí, como no, me llevó con él, y lo primero que encuentro a la entrada del predio en el estado, pues es el sistema de riego. Allí andaba uno enredándose al caminar con los tubines, los espaguetis para el riego. Ya una vez que entablé la conversación con el que lo estaba trabajando, una de las preguntas que le hice fue que había quitado el sistema de riego. Por cierto, estaban utilizando riego por inundación, echaban como se hace en muchos de los sistemas, el surco, y ahí le echas el agua.
Y entonces la respuesta que tuve de esta persona fue muy ilustrativa y con perdón de quien pueda sentirse ofendido, dijo que eso no era riego, que era una pinche gotita lo que salía. Eso es para una mentalidad de un campesino que él considera que el riego es inundar el surco. Sí. Entonces, pues con eso es el ejemplo de que tampoco podemos pensar en alta tecnología, en invernaderos automatizados para gente que no tiene las posibilidades de entender esa tecnología. De tal forma, entonces, que ese es las cuestiones sociales, económicas y culturales de la gente. De tal manera que bueno, eso es en términos generales. ¿Hasta dónde hay gente preparada para ver todo esto? Pues yo creo que sería muy poca gente que se ponga a hacer un análisis de en qué condiciones tenemos en el ambiente, qué tipo de cultivo y todas esas situaciones. Hasta ahorita lo que ha ocurrido es, y particularmente con los invernaderos, es ahí va el invernadero, y muchas veces cuando no hay apoyo del gobierno, o una vez cuando lo hay porque se tiene que poner una parte, pues la verdad es que se decide con el bolsillo para cuánto me alcanza, no en función de qué es lo que yo requiero, qué es lo apropiado para mis condiciones. Esa es una de las primeras situaciones. Entonces, pongo el invernadero y luego trato de adaptar la planta y el clima del lugar cuando debiera ser al revés. Si consideramos que el invernadero es una herramienta de trabajo, esta herramienta de trabajo tiene que estar adaptada a las condiciones ambientales. Entonces te decía que como herramienta de trabajo cualquiera de las estructuras de la agricultura protegida, esta tenemos que adaptarlas a las condiciones del cultivo, a las condiciones ambientales y a las condiciones sociales y culturales de los productores. Yo con mis alumnos luego pongo un ejemplo muy chusco. Todo mundo casi conoce el asadón. Les digo, entonces, a ver, busco por allí en el grupo un altote, a veces hay algunos de 1.75 y por el otro lado está una de 1.50. Generalmente los más chaparritos son las mujeres. Digo, a ver, pásenle acá al frente, aquí tenemos a 2 personas, a cada quien le vamos a dar un asadón, nada más que solo disponemos de 2 asadones, uno que tiene 1 metro de mango de cabo y otro que tiene 2 metros. Me equivoco y a la muchacha de 1.50 le doy el asadón de mango de 2 metros y al otro le doy el que tiene el mango de 1 metro. ¿Serán eficientes en su trabajo? Pues lógicamente que no. No es la herramienta la que está fallando, es la decisión que estoy tomando de a quién dárselo. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.